La oscuridad envolvía el poblado en silencio, como un manto pesado que presagiaba desgracia. El viento soplaba con un rumor casi fúnebre, arrancando hojas secas de los árboles e impregnando la noche con una sensación de peligro inminente. En las angostas calles apenas se distinguían algunas luces titilantes, y cada habitante cerraba sus puertas con doble cerrojo tan pronto caía el sol. Nadie se atrevía a salir tras el anochecer, porque corría el rumor de que algo se movía en lo profundo del bosque. Algo alto, deforme y con ojos que despedían un destello casi animal. Ninguno quería confirmarlo, pero los murmullos apuntaban a que se trataba del sisemite, el monstruo de Belice que devora almas y arrastra a las mujeres a un destino peor que la muerte. La mayoría de la gente prefería ignorar los relatos. Algunos afirmaban que el sisemite era solo una historia para asustar a los curiosos, pero en aquel rincón perdido, todos habían escuchado al menos una vez los lamentos nocturnos que resonaban entre los árboles. Algunos habían despertado en la madrugada al oír gritos que desaparecían de golpe, como si hubiesen sido ahogados por una mano enorme y cubierta de pelo espeso. Y estaba también la casa de Tania, cuyos interiores permanecían a oscuras desde que su hija mayor desapareció sin dejar rastro. Nadie la vio salir, nadie la vio partir, y no había indicios de una pelea o de una huida. La única señal de algo extraño era una marca de pisadas gigantes, plasmadas en el lodo detrás de la vivienda, que se perdían en dirección al bosque. Desde entonces, Tania vivía sumida en la más sombría desesperación, esperando en vano que su hija regresara. Cada noche, el rumor del sisemite se hacía más fuerte. Vecinos que regresaban de sus labores de la tarde creían ver una figura encorvada, espiándolos desde la espesura, agazapada con una respiración gutural y cargada de odio. Otros escuchaban un gruñido sordo que parecía provenir de la montaña, como si un ser primitivo rugiera de hambre al percibir su presa. Con cada suceso, el terror se pegaba a las paredes de las casas y las conversaciones se llenaban de advertencias. Se contaba entre susurros que el sisemite era más fuerte que cualquier hombre, que su estatura sobrepasaba a la de un adulto de complexión robusta y que su largo cabello enmarañado colgaba en mechones húmedos y malolientes. De sus ojos rojos nadie podía escapar. Tenía la fama de acechar únicamente a mujeres, sobre todo a las que deambulaban solitarias cerca del bosque, arrastrándolas a la profundidad de la selva para que nunca volvieran a ver la luz del día. Al caer la noche, Sara decidió que no aguantaría más la tensión. Vivía con su madre enferma, a quien debía atender todos los días, y por ello nunca podía alejarse mucho del poblado. Pero esa vez, cansada de esperar sin remedio a que le trajeran medicinas para la anciana, decidió buscar un remedio casero. Estaba convencida de que no tardaría demasiado. Al anochecer, salió envuelta en un chal y en su mano sostenía una lámpara de aceite. Tenía miedo, pero no podía darse el lujo de ignorar la salud de su madre. Avanzó por el camino principal, temblando ante cualquier crujido que proviniera del follaje. Sentía que un par de ojos la seguían en la distancia. A cada paso, la brisa le traía un rumor más siniestro, una especie de jadeo distante que la perseguía. A medida que se internaba más en el bosque, la vegetación se cerraba y la luna quedaba oculta tras las ramas. La lámpara de aceite iluminaba apenas lo suficiente para no tropezarse, pero no disipaba la sensación de hallarse en el dominio de algo que la acechaba. Un tronco caído le bloqueaba el paso, y al girar para rodearlo, creyó ver un destello rojo entre la maleza. Sofocó al instante un grito de pánico y apuró el paso. Sus latidos parecían tan fuertes que temía que la criatura pudiera localizarlos. No encontraba lo que buscaba y las sombras crecían como garras a su alrededor. Por un momento, escuchó un crujido inconfundible, el sonido seco de ramas rompiéndose bajo un gran peso, y comprendió que no estaba sola. El temor se transformó en terror absoluto cuando sintió un olor pútrido y distintivo, como a un animal salvaje que se revuelca entre la humedad y la podredumbre. El sisemite se materializó unos metros delante de ella, saliendo de detrás de un árbol tan grueso que su tronco habría bastado para ocultar a 3 personas.
Su figura era enorme, con una espesa capa de pelo parduzco que colgaba en mechones. Tenía brazos largos y anchos, como si la fuerza de 10 hombres se albergara en su cuerpo. Y esos ojos, rojos como brasas, la miraron con una ansia inhumana. Sara no pudo articular palabra, solo retrocedió con la lámpara temblando entre sus dedos. El monstruo dejó escapar un gruñido tan bajo que resonó en el interior de su pecho, estremeciéndola. Era la primera vez que veía de cerca aquella bestia que hasta entonces había sido una simple leyenda, un terror casi infantil que había escuchado mencionar en susurros por los ancianos. La bestia avanzó hacia ella con lentitud, sabiendo que la desesperación de su presa crecía con cada paso. Sara giró para correr, pero tropezó con las raíces retorcidas y cayó al piso cubierto de hojarasca. La lámpara rodó lejos, y la llama se extinguió en un instante, sumiéndola en la más profunda negrura. Sintió que el aire se volvía pesado y supo que la bestia estaba muy cerca. Unas manos inmensas la sujetaron con una fuerza sofocante, y el aliento fétido del sisemite azotó su rostro. Quiso gritar, mas su voz quedó atrapada en la garganta. A su alrededor, todo se desvaneció en un torbellino de ramas, lianas y el furor de algo primitivo que iba a reclamarla como trofeo. Nadie la escuchó, nadie podía ayudarla. El silencio del bosque se quebró solo por unos instantes y luego recobró su calma siniestra, como si nada hubiera ocurrido. Cuando la mañana llegó, la madre de Sara notó la ausencia de su hija y pidió ayuda a vecinos y conocidos para encontrarla. Juntaron un grupo de hombres dispuestos a adentrarse en la maleza. No se escucharon cantos de aves, como si la naturaleza entera se hubiese puesto de acuerdo para guardar un luto silencioso. El rastro de Sara se perdía tras los primeros metros, sin huellas claras que sirvieran de guía. Sin embargo, en cierto punto, uno de los hombres encontró enredado en unas zarzas un trozo arrugado del chal de la joven. El pedazo de tela estaba rasgado, como arrancado de un violento tirón, y al levantarlo percibieron un olor extraño, mezcla de bosque húmedo y de algo indeciblemente macabro. Sintieron que algo los observaba entre los árboles, pero la niebla era espesa y apenas distinguían formas oscuras deslizándose entre los troncos. La expedición se vio obligada a retirarse cuando se acercaba la noche, conscientes de que las posibilidades de salir con vida después del ocaso disminuían de manera brutal. Al volver al pueblo con la noticia de que no habían encontrado a Sara, la desesperación de los habitantes se volvió insoportable. Recordaron a las mujeres desaparecidas, los pasos gigantes en el barro, el hedor que flotaba por las calles en ciertos amaneceres y concluyeron que el sisemite seguía ahí, oculto en las entrañas de la selva, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Algunos quisieron huir de la aldea para siempre, pues cada sombra les parecía un prenuncio de la bestia. Pero lo cierto era que no existía lugar donde refugiarse, los caminos estaban llenos de historias oscuras y la selva rodeaba cada posibilidad de escape. Los granjeros temblaban al recordar cualquier ruido proveniente de la maleza y las jóvenes apenas osaban salir de sus casas. La tensión era tan insostenible que la vida cotidiana se detuvo por completo. Nadie se atrevía a mencionar el nombre del sisemite en voz alta, como si eso bastara para invocarlo. Los días pasaron, pero por las noches se escuchaban murmullos que salían de la espesura, gruñidos que recordaban el crujir de rocas y ramas rotas por un peso descomunal. Algunas ventanas se mantenían con la luz encendida hasta el amanecer, porque dormir se había vuelto un lujo que pocos podían permitirse. Más de una mujer sintió que alguien rasgaba suavemente los muros de su habitación o que un golpe sordo resonaba en la puerta trasera. Una noche, a la distancia, se percibió el grito inconfundible de alguien a quien arrancaban de la civilización para llevarla a un destino sin escapatoria. Nadie supo de quién se trató, tampoco quisieron investigar. El miedo se había convertido en el amo de las conciencias, y la leyenda del sisemite dejó de ser solamente un susurro para adquirir la forma corpórea de la calamidad. En una madrugada sin estrellas, la luna se ocultó tras densas nubes y un silencio sobrecogedor reinó en todo el poblado.
Las puertas permanecían atrancadas, las velas estaban apagadas y cualquier presencia humana parecía haber sido borrada por el pánico. Sin aviso alguno, la selva vomitó un gruñido lastimero, casi enloquecedor, que despertó a quienes aún conservaban el sueño ligero. Pocos se atrevieron a asomarse por rendijas temblorosas de sus ventanas, solo para ver algo difuso, con forma casi humana, desplazándose con una agilidad antinatural entre las viviendas. La bestia, en busca de otra víctima, se movió hacia la parte más humilde del pueblo, donde vivían algunas familias olvidadas por la suerte. Se hundió en las sombras más profundas y cuando un tirón brutal hizo crujir la madera de una puerta humilde, el aullido de espanto que le siguió rompió la quietud y heló la sangre de todo aquel que lo escuchó. El sisemite había vuelto por más. El silencio posterior fue tan inquietante como el grito en sí. La gente contuvo la respiración, esperando que la criatura desapareciera, sin atreverse a confirmar quién había sido la nueva presa. Al fin, el viento trajo una calma irónica, un sosiego que solo subrayaba la desdicha de los que ahora yacían en manos de la bestia. En la penumbra, el sisemite se hundió nuevamente en la espesura, llevándose otra víctima en sus garras. Algunos quisieron rezar, otros lloraron, y el resto simplemente se sumieron en un terror paralizante. Nadie quería saber qué mayor horror podía acechar en el corazón de la selva. En esa aldea ya ningún amanecer traía esperanza, y el silencio se transformó en una prisión marcada por la figura del sisemite, el monstruo de Belice que devora almas y arrastra a las mujeres a la oscuridad sin retorno. No hubo redención, ni final feliz. El miedo arraigó sus garras en cada rincón, y las desapariciones solo fueron el inicio de un destino aterrador que jamás soltó a sus presas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.